¿Qué otra encuesta recuerdas que hayas hecho así que, porque estamos en la obsesión, me parece hasta cierto punto lógica de la política, pero qué otra encuesta que recuerdes que hayas hecho que digas, también aquí hay un poco de sorpresa en términos del tema, ¿no? La Más allá del fiscal que resultado. hiciste, la de impuestos, ¿te acuerdas? Esa También fue muy una interesante. encuesta sobre impuestos, por qué los mexicanos pagamos o no pagamos impuestos, ¿no? Y ahí Más los bien resultados no. son sorprendentes, ¿no? Es una encuesta que hicimos hace 15 años, Fíjate. María Amparo Casar y yo, cuando estábamos en el CIDE. Sí. En aquella época ya la queremos replicar, pero había preguntas desde, ¿usted estaría dispuesto a comprar este producto, pero para ahorrarse una lana, pues no pagar el IVA? Y naturalmente que tienes porcentajes altísimos Qué cosa, que ¿no? te dicen que no van a pagar IVA, Sí. ¿no? Por ejemplo, entonces, si hay en términos generales, y es un problema central, el tema de obediencia a la ley. Yo creo que en términos de investigación, de relevancia práctica, el tema de obediencia a la ley es fundamental, ¿no? Y aquí entran diversos factores, ¿no? Uno de ellos es la impunidad, ¿no? Más allá de mis predisposiciones, de mi cultura cívica, pues también hay el tema de que pues a lo mejor si dejo de pagar impuestos no va a pasar nada. De la misma manera que si me paso un alto, pues tampoco va a pasar Pasa nada. nada. O me arreglo en la esquina. A ver, Paco, antes de irnos a la pausa, tú que recuerdes a parametría que le han pedido que a ti te haya. Yo recuerdo haber leído varias de los dos, pero que recuerdes, para que luego entremos más al terreno de la política, que recuerdes que esta encuesta. Yo creo que estas de las que habla Jorge, que tienen que ver con política pública, con actitudes de la ciudadanía y estos temas, que por cierto, como complementando lo que dice Jorge, a veces la buena investigación no se basa solo en encuestas, a veces utilizas otros datos como predictores de comportamiento, precisamente en términos no tanto de aborto, sino de embarazo. Sacó hace unos días el New York Times un artículo sobre cómo la mercadotecnia predice a mujeres embarazadas para poder cambiar hábitos de consumo. Sucede que cuando tú cambias más tus hábitos de consumo es cuando estás en puntos claves de tu vida, que puede ser cuando te mudas, cuando cambias de ciudad o cuando te embarazas. Y entonces hay algunos investigación de mercado que está buscando qué consumes y qué fuiste a comprar al súper para ver en qué momento de tu vida estás y luego te aplica una encuesta. O sea, yo ya sé en qué momento estás, pero quiero saber qué predisposiciones tienes y ahí cambia ya la función de la encuesta. Va sobre información que llamamos dura, porque es a partir de cómo utilizas tu tarjeta de crédito o cómo te tengo en mi base de datos que yo puedo dar mucha información sobre ti. Y esto pasa mucho en consumo. En el caso de México te diría que nos hemos visto obligados a hacer una investigación que de pronto, pues hace años hubiera sido irrelevante, pero que va a ser fundamental, que es cómo estamos cambiando nuestros hábitos a partir de nuestra situación de inseguridad. Y sobre todo eso va a ser muy relevante en algunos estados del país. ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿Estás dejando de salir al cine? ¿Estás viendo menos? ¿Estás haciendo más vida con amigos, más vida con familia? ¿Se está viendo alterada tu vida en lugares nocturnos? Tal vez aquí en la Ciudad de México esto no lo vemos de manera tan evidente, pero en lugares como, ya no diga Ciudad Juárez, pero Tijuana, pero Monterrey, muchas ciudades de la frontera en Tamaulipas, el caso de ciudades como Morelia, Acapulco, donde hay que dejar registro un poco de cómo éramos, porque estamos cambiando algunos hábitos y tenemos que saber eventualmente volver a la normalidad. Hoy día en algunas de las ciudades es más percepción que realidad. En otras sí están pasando cosas, Sí, ¿no? ¿qué es, no? Pero ahí te diría que sí tenemos que empezar a comparar eventos reales, eventos factuales, contra percepciones, porque a veces nuestras percepciones están muy disparadas respecto a lo que realmente está pasando, ¿no? Y esta es una medición que realmente digamos, ha sido una necesidad a partir de pues, lo que nos está pasando. Más hoy, ¿no? allá del tema siempre de la política, etcétera. Así es. ¿Algo ibas a decir, Jorge? El tema de la diferencia entre percepción y realidad. Híjole, es un tema bárbaro. fascinante que nos Filosófico. Sí, y hay, por ejemplo, en psicología está ampliamente investigado y demostrado que lo que tendemos a hacer los individuos, tendemos a sobredimensionar la posibilidad de que nos pase algún evento negativo. Es decir, le damos más peso a lo negativo que a lo positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues
el caso típico son los accidentes de aviación, ¿no? Cuando pasa un accidente de aviación, bueno, No aumenta, te subes al avión. casi no te quieres subir al avión, cuando es más probable que tengas un accidente, pues viniendo de tu casa a tu trabajo, que O obviamente de en tu un casa al avión, ¿no? aeropuerto para Así ponerlo es, fácil. pero tendemos a sobredimensionar los eventos negativos, a darles una mayor importancia que a los eventos positivos, y esto se refleja particularmente en el caso de, por ejemplo, de la percepción de criminalidad. También por esa razón tendemos a buscar más la información sobre temas negativos. En el caso particular, por ejemplo, de la delincuencia, tendemos a estar mucho más atentos de la información que sale. No vaya a ser que haya sido en mi cuadra, no vaya a ser donde vive mi familia, etcétera, etcétera. Entonces estamos mucho más atentos y hay explicaciones de biología evolutiva, ¿no? Darwinismo puro, de por qué somos así. Y la razón es, pues, para sobrevivir, digamos, ante la posibilidad de que estés en riesgo, los individuos hemos desarrollado una mayor intuición en términos del riesgo. Estamos mucho más atentos al riesgo que a situaciones de no riesgo. Entonces, reaccionamos de manera mucho más rápida a situaciones de riesgo que a situaciones de no riesgo. De hecho, perdón, esto también se ve reflejado en temas de salud pública como la influenza. Claro, que ahí O sea, pasó cuánta mucho. gente cambió hábitos de higiene a partir de una crisis de salud pública y el riesgo de que te pudiera tocar a ti o a alguien de tu entorno familiar, cómo llevó a mucha gente a cambiar sus hábitos. Es otro tema de mención también que viene. Hay toda una historia que conocen de cómo los regios han cambiado su vida, ¿no? O sea, digamos, cuentan antes de irnos a la pausa que cuando van en su coche ya no le tocan el claxonal de junto, que ya nunca traen la música a todo volumen, que además de todo eso hacen otras cosas, como es los asados ahora son familiares y todo el mundo cuando llega a su casa habla, ya llegué, pues cosas que a lo mejor dicen que hasta la relación padre-hijo mejoró, que no es condición para otra cosa que eso, ¿no? Bueno, Pero el contexto. del contexto, ¿no?